Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga grandemente en esta ocasión. Y yo también los bendigo. Bienvenidos para acompañarnos en este recorrido por las Santas Escrituras y continuamos con la serie Encuentros con Jesús en el Santo Evangelio según San Juan. Hoy nos encontramos en el capítulo 5 de este precioso Evangelio y vamos a estar tratando el encuentro de un hombre con Jesús que se encontraba en el sitio llamado el estanque de Betesda, del arameo, que quiere decir casa de gracia. Allí entonces el incidente es, no se encuentra el nombre de la persona, pero dice el paralítico del estanque de Betesda. Estimados que siguen y que escuchan esta palabra y esta serie, quiero hablarles hoy en este encuentro cosas sumamente importantes que tienen que ver con situaciones que se han dado desde tiempo antiguo en la humanidad, como es el problema del pecado y la enfermedad. En este hombre se encuentran las dos cosas y vamos a hacer relevancia en ellas. El incidente aquí se centra en el poder de nuestro Señor Jesucristo al encontrar a este hombre tendido, tirado en el piso, y entonces Jesús va pasando por allí y en este estanque, alrededor de este estanque había mucha gente y por lo tanto aquí el encuentro no es tanto que el paralítico va al encuentro de Jesús como en el caso del alto funcionario del rey, porque él podía caminar y él decidió ir caminando, venir al encuentro de Jesús por la necesidad familiar que tenía de su hijo enfermo. Aquí el caso es el hombre está tendido, como no puede caminar, Jesús va pasando por allí, entonces al verlo tuvo compasión de él, se dio cuenta y se enteró, se informó que este hombre llevaba 38 años allí tirado, enfermo, paralítico. Entonces vamos al pasaje de la palabra del Señor y vamos a rescatar, vamos a encontrar, vamos a interpretar y aplicar principios gloriosos del Santo Evangelio para nuestro tiempo hoy. Nuestra sociedad, siempre estoy diciendo en estas reflexiones, en el nombre del Señor Jesús, que hay unas grandes necesidades en lo físico y en lo espiritual, en lo moral y espiritual. Lo encontramos en todos los personajes que venimos analizando de los encuentros con Jesús, y en todos ellos Jesús viene tratando su situación. En Nicodemo se trata del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. En la samaritana se encuentra la sed física, va a sacar agua del pozo, pero Jesús la lleva a reconocer su necesidad del agua espiritual que salta para la vida eterna. En el alto funcionario encontramos la sanidad de este joven, pero el encuentro de Jesús, creyó, allí se encuentra la fe. Él creyó en Jesús, creyó la palabra del Señor y toda su familia creyó en él, creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, amigos y hermanos, aquí en el caso del paralítico, entonces encontramos la situación física, paralítico, 38 años tendido allí, pero encontramos también, vamos a ver en el texto bendito y sagrado, cómo Jesús trata el asunto de una manera bien directa, vertical y concreta, porque el Señor Jesús es así, Él trata las cosas de manera directa y concreta. Dice la bendita palabra del Señor, la tomamos con reverencia. San Juan 5, versículo 1, dice así:
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, oigan esto, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que se llama en hebreo Betesda. Aquí dice hebreo, pero la investigación que acabo de hacer dice arameo. Del arameo Betesda, el cual y significa casa de gracia, tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, no eran 2 ni 3, dice una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bueno, aquí hay un incidente que ese no es el centro, pero es una tradición que había allí y algunas traducciones dicen un ángel del Señor, o sea, enviado por Dios para sanar enfermos. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento y en la Antigua Dispensación había otros métodos para que se sanaban los enfermos con un emplasto como hizo Isaías, de otra forma, porque el Señor siempre ha sido nuestro sanador. Pero después del encuentro con Jesús y de hacer su aparición Jesús aquí en nuestro medio, en la humanidad, entonces las cosas cambian. Bueno, un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua del estanque, y el que entraba primero quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Luego entonces en el versículo 5 dice así, ese es el caso, la descripción del estanque, lo que pasaba, la tradición del agitamiento del agua, y el enfermo que primero descendiera al agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero veamos el caso del paralítico de Betesda, el caso que nos ocupa hoy, el encuentro. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, en otras partes dice tendido, tirado en el piso, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús se dirige y le dice, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús acude a la voluntad, la emoción y la decisión de esta persona. Él estaba consciente solamente que era paralítico, pero su mente no estaba paralizada. Entonces Jesús se dirige y le dice, ¿quieres ser sano? El hombre le responde, Señor, yo estoy solo, no tengo a nadie que me ayude a descender al agua mientras se agita por el ángel. Y antes que yo descienda, otro desciende primero que yo. Entonces Jesús, que conoce el pensamiento, la mente y la conciencia y el corazón de las personas, Jesús le dice entonces, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. 3 cosas le dice el Señor allí. 1, levántate. 2, toma tu camilla, tu lecho, tu cama donde está acostado. Pero le dice, anda, porque como el problema era paralítico, entonces 1, tenía que levantarse. 2, hacer un ejercicio de una vez para ejercitar su cuerpo y demostrar que está sano. Entonces, y lo que tenía que hacer era comenzar a andar. Amigos, tengamos en cuenta el versículo 8 y estas 3 cosas, porque esto es aplicable y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y conozcamos de su palabra para aplicarlo a la vida hoy. Dice la palabra, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Y era un día sábado, día de reposo. Bueno, entonces en todo el Evangelio nos encontramos que Jesús viene y transforma las cosas, porque allí estaban los fariseos, los judíos, que siempre se basaban en su tradición, en su religiosidad tradicional para oponerse, acusar, buscar cómo tentar a Jesús y buscar cómo matarlo y deshacerse de él. Entonces los judíos dijeron a aquel
que había sido sanado. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, tu camilla. No puedes cargar esa cama, eso es prohibido hacerlo en este día. Él le respondió, el que me sanó, para él, entonces noten que para este hombre, el centro ahora, yo estaba paralítico hacía 38 años, pero ahora estoy sano. El que me sanó, él mismo, dice, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Por eso la tomo y voy andando. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está? ¿Y él por qué hace eso? ¿Por qué viola? ¿Por qué traspasa el día de reposo? Según la tradición, no según la palabra de Dios. Tenga en cuenta que siempre en estos casos se está acudiendo, como la samaritana, como todo esto, a su religión tradicional, sus aspectos aprendidos, sin ir realmente al caso de la palabra y a la palabra encarnada, que es Jesús, el Hijo del Padre. Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había entonces apartado de la gente, de la multitud que estaba en aquel lugar. Bueno, entonces hasta ahí el relato, pero quiero resaltar algunas cosas y que las tengamos en cuenta. Allí nos encontramos con este hombre paralítico. ¿Qué es la parálisis? La parálisis física viene de un daño precisamente cerebral y se dañan las piernas, se daña el sistema nervioso, se daña cualquier parte de estas para impedir la motricidad, el movimiento de la persona. Este es el caso físico. Muchas personas, aún por la intervención científica de los médicos, no pueden volver a caminar. Este hombre en aquel tiempo llevaba 38 años, casi 4 décadas sufriendo en esta situación, y parece que su familia o no tenía familia o lo había abandonado. Estaba tirado o estaba abandonado en ese lugar de donde acudían multitud de enfermos. Amigos, este es un cuadro de mucha gente, de muchas personas que en la actualidad se encuentran atrapados en algún problema fisiológico de enfermedad literal. Y entonces uno de los trabajos que se viene haciendo de parte de gobierno, de parte de instituciones, de parte de la ciencia médica y muchos sistemas ideológicos, políticos, siempre acuden y están acudiendo siempre a la parte fisiológica, aun cuando en la actualidad nos encontramos con problemas de enfermedades, de pandemias, de enfermedades muy graves que tienen a mucha gente y a la sociedad paralizada. Es un cuadro, como una radiografía, una descripción del mundo, de la situación de la sociedad. Quiero recordarles dos casos. Un caso es llevarlo a las Santas Escrituras mismas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, de los versículos 5 y siguientes, y sobre todo en los versículos 7 y 8, el Señor Jesucristo allí está haciendo su comisionamiento a sus discípulos. Ser seguidor de Jesús es seguir sus pisadas. Ser discípulo es, al seguirlo, aprender de él y tenerlo como su maestro. El Señor Jesucristo está comisionando a sus apóstoles, a sus discípulos, a quien llamó apóstoles, y le dice por lo menos algunos verbos. Podemos resaltar en estos versículos de San Mateo 10. Les dice: predicad, sanad, echad fuera, resucitad muertos y limpiad leprosos. Mire, por lo menos 5 verbos están allí en imperativo, que le dice que deben hacer en este comisionamiento. Dice, vayan, les dio autoridad. Jesús les da autoridad. Dice, predicad el evangelio del reino de Dios. Sanad toda enfermedad. Leprosos, limpiar leprosos, de toda clase, paralíticos, cojos, ciegos, mancos, y de todo tipo de enfermedad. Pero también les dice, resucitad muertos.
¿ve? Echad fuera demonios, porque es realmente los elementos fundamentales que tenían a la sociedad y han tenido a la sociedad atada. Hoy en día, quiero llevarlos a este plano rápidamente, realmente nuestras generaciones, nuestra sociedad, nuestra civilización quiere evadir el tema de echar fuera demonios, el tema espiritual de la predicación del Evangelio del Reino de Dios, y que no se mencione el pecado, que no se toque esta área y que no se trate. Pero en cuanto a la salud, a la sanidad, pues encontramos que realmente si hay dinero, la persona puede acudir a un médico para ser sano, a un profesional o a una institución y pagar mucha plata para poder recibir algún aliento. De resto, los sistemas están tan deteriorados que se negocia, y esto es un negocio mundial de la salud, un negocio por todas partes. Encontramos que las EPS en nuestro país realmente son más que todo un negocio, más que atender a la gente. Los pudientes, los grandes ricos, los grandes empresarios, entonces tienen estas EPS para atender con migajas al pueblo, al grueso de la sociedad que trabaja y que sostiene realmente la producción y todo lo que se necesita en una sociedad. Pero este estrato social bajo es menoscabado realmente por este tratamiento que se hace. Los tratamientos son difíciles, son complicados y realmente es mucha la situación difícil. Este hombre de 38 años allí tirado, abandonado, sin atención, sin un tratamiento realmente que valiera, estaba esperanzado a una tradición de un ángel que bajaba, descendía para mover el agua, y no había podido lograrlo. Amigos, hay mucha situación dura hoy en día sobre esto de la salud, pero quiero llevarlos a un segundo plano. Hemos mirado el comisionamiento de Jesús en San Mateo 10 a los apóstoles para ir a hacer la misión que les encomendó, que es integral. Es integral. Y habrá persecución, habrá menosprecio y habrá todo esto para el cumplimiento de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía lo hay. Hay mucho impedimento en cuanto a los que predicamos, muchos que no se quiere dar preponderancia o lugar para que esto se haga, menos por los medios de comunicación que tenemos hoy en día, a menos que estamos, y por gracia y voluntad de nuestro Dios, tenemos estos medios de las redes sociales. Pero llevar un programa por otro canal o por otros medios institucionales es muy difícil, casi imposible. Queridos hermanos, quiero llevarlos a otro plano e ir nuevamente, volvamos a nuestro texto del Evangelio de San Juan 5:14. Dice: después le encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. Entonces, allí hay varias cosas que tenemos en este pasaje, en este versículo. Jesús lo encuentra en el templo. Entonces, el encuentro allá en el estanque fue para la sanación física. Se levantó, tomó la camilla, anduvo, y nos damos cuenta que este hombre inmediatamente buscó fue el templo. Y como Jesús acudía continuamente al templo de Jerusalén para enseñar y predicar, y allí había hecho ya algunos milagros, entonces, vea hermanos, va allí, Jesús lo encuentra, lo halló, lo miró, lo conoció y dijo: este fue el que sané en el estanque. Pero Jesús trata ahora la segunda parte básica de este varón y de esta persona, que es el área moral y espiritual. Primero le dice: mira, abre los ojos, despierta, pon cuidado, atiende. Una cosa sucedió, has sido sanado, has sido sanado.
Y mucha gente acude, como decía, solamente por una sanidad física. Y hoy en día muchos corren solamente por un milagro y quieren que algunos predicadores o de alguna u otra forma así sea como acude mucha gente a los hechiceros, al mismo diablo, buscando sanidad física. Y eso lo encontramos por todas partes también. Por la desorientación que hay. Y quiero que escuche bien esto. El Santo Evangelio siempre nos lleva a Dios, a su Santo Hijo Jesucristo, que fue el que fue a la cruz del Calvario, después de predicar y enseñarnos el Santo Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino de Dios. Entonces va a la cruz, se entrega por nosotros, entrega su vida, entrega y paga el precio, derrama toda su sangre para sanar y para darnos perdón de pecados. Por su sangre, Efesios 1:7. ¿Ve? Tenga en cuenta esto. Pero Jesús lo encuentra y le dice, mira, despierta esta realidad. Una realidad habías recibido, había sido sanado cuando todos los demás lo habían abandonado. Familia, Estado, sociedad, todos lo habían abandonado por 38 años. Ahora Jesús viene al encuentro, lo sana físicamente, se levanta, hace ejercicio y anda. Va al templo, al lugar donde se predica la palabra. Va allí, ¿ve? Entonces Jesús en ese encuentro lo confronta con la realidad espiritual. Mire, entonces le dice, has sido sanado, no peques más. Es la otra cosa que Jesús le dice. Jesús trata aquí el tema espiritual. El pecado está en el espíritu, en el alma. La iniquidad está en el espíritu, en el alma de la persona y se muestra, se demuestra y sale a flote en lo que llamamos pecado, que es el robo, mentira, asesinato, envidia, engaño, falsedad, opresión, etcétera, etcétera. Adulterio, fornicación, homosexualismo y toda clase de pecados que se notan en las prácticas aberrantes del ser humano aparte de Dios. Entonces el Señor le dice, no peques más. El Señor es directo y nos lleva a otro caso con otro personaje también paralítico que el Señor sana, y esto se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, pero el relato es largo, solamente lo menciono porque allí en el versículo 5 el Señor se dirige primeramente al contrario de se dirige a aquel hombre. Lo primero que Jesús se dirige, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces también fue criticado por los fariseos, los religiosos de su tiempo, porque le estaba perdonando los pecados. Pero Jesús se dirige primero a lo espiritual y después entonces le dice, levántate, queda sano, se levanta y otro paralítico que había sido cargado por 4 es sanado. Siempre trata el área espiritual y el área fisiológica. Aquí Jesús trata primero el área fisiológica para demostrarle a la gente, al mismo hombre y a la sociedad y al lugar religioso del estanque de Betesda, que Él tiene poder para sanar, pero ahora tiene autoridad y poder, y como comisiona a sus discípulos para sanar y para perdonar pecados y para ser libres del poder de Satanás y el poder de los demonios y quedar sano y poder llevar una vida espiritual caminando, andando hacia Jesús. Entonces le dice, vete y no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. Bueno, aquí hay algo que es un poco difícil, pero que podemos entender, que hay personas que pueden ir y recibir sanidad de su cuerpo físico, pero nunca seguir al Señor, alabarlo o seguir en obediencia como un verdadero discípulo. Recuerde que el tema, dije en versículo 8, una de las cosas básicas es anda. Tenía que levantarse y andar. Jesús quiere que los que son sanados físicamente anden y sigan en sus pisadas, en su camino, como este hombre. Lo primero que hizo fue irse para el templo de Jerusalén, el templo donde Dios había puesto el arca, donde Dios se había manifestado desde antiguo al pueblo de Israel. Es decir, ir a buscar al Señor.
Jesús lo encontró, hubo el encuentro con Jesús y viene el tratamiento para el alma, viene la advertencia: no peques más, no cometa más pecado, apártese de iniquidad, como dice en otra parte del Santo Evangelio, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. La iniquidad es toda perversidad contraria a la justicia, que es todo lo recto. La iniquidad es todo lo torcido. El pecado es la manifestación de la iniquidad en toda práctica aberrante, transgrediendo la divina ley de Dios, los mandamientos divinos. Queridos, es exactamente lo que el Señor quiere. Cuando Jesús también está enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles, y Tomás le pregunta: Señor, pero ¿a dónde vas? Nosotros no sabemos el camino. Entonces Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Entonces Jesús es el camino al Padre. Debemos andar por el camino que el Señor nos ha trazado, por el camino que el Señor nos marcó. Él dice: ejemplo os he dado para que sigan mis pisadas. Amigos, sanarse del cuerpo, perdonarse y sanarse el alma, el espíritu, es lo que el Señor quiere con esta sociedad y con toda persona. Y este tipo de individuo que encontramos hoy y que Jesús encontró y fue a él y hace la obra de sanación y luego la obra de perdón, de sanidad del alma y del espíritu, es lo que el Señor quiere hacer con toda persona en este tiempo. Lo invito para que reflexione y comience a caminar por el camino, a seguir a Jesús paso a paso. La gente quiere eliminar las ideologías filosóficas, políticas, sociales, y aún usando el medio de la salud, como está sucediendo en nuestro tiempo, pleno siglo XXI. Entonces, para cambiar el orden mundial, según ellos y según esa filosofía, eliminar todo lo que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con el pecado, que tenga que ver con el cristianismo, con la palabra de Dios, con la predicación. Eso no lo van a poder lograr porque esto es de Dios y Dios sigue siendo Dios. Está sentado en su trono y Él mira desde su trono celestial a todas las naciones y a toda la gente, a la humanidad, y Él sabe para dónde van estas cosas, y nosotros a la luz de la palabra también lo sabemos. Les decimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y los llamamos para que vengan ahora. Es tiempo de acudir. Así esté abandonado, paralítico, pero Jesús llega a través de esta palabra porque Él nos da la orden: vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios a toda criatura. El que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Amigos, crean usted. Todo tiene que ver con la fe. Nicodemo tuvo que ver con la fe, la samaritana, el alto funcionario, este paralítico que representa la parálisis física y espiritual de mucha gente y de la humanidad entera inclusive. Pero Jesús llega y está presente ahora y con los brazos abiertos como los extendió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad. Esta es su oportunidad. Venga a Jesús, crea en Él, entregue su vida y permita que Él sane su cuerpo, pero también perdone su pecado y sane su espíritu y lo haga una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva familia para seguirlo a Él ahora y por la eternidad. Permítame concluir esta reflexión orando. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor Dios que acudimos a Él también y que Él viene a nuestro encuentro y nos encuentra en la situación caótica, difícil, dura, de mucho dolor, de mucha tristeza y abandono, pero en esa condición nos recibe, nos rescata y quiere sacarnos adelante, a usted también como lo ha hecho conmigo. Dígale así: Padre Santo, Padre Dios eterno y Creador, acudo a ti también porque necesito que me sanes de esta enfermedad, parálisis, cáncer, diabetes, artrosis, artritis, leucemia o cualquier otra enfermedad que sea. Dígale: Señor, sáname
necesito ser sanado como este paralítico le dijo, Señor, pero no tengo a nadie, pero ahora llega Jesús, ahí está presente, oh gloria al nombre del Señor, acude a Él, recibe, dígale, Señor, sáname, pero también dígale, Señor, perdóname, perdóname, no quiero pecar más, quiero salirme de estas prácticas, de esta pandilla, de esta sedición, de esta violencia. Yo me salgo, me arrepiento de esto, del robo. Dígale, me arrepiento de la mentira, del adulterio. No soy más infiel a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No quiero serte infiel a ti, Dios Todopoderoso. Quiero servir y quiero ser un seguidor tuyo y levantarme y andar y hacerle ejercicio sirviéndote a ti. Oh Dios, quiero caminar en tu camino ahora, ser una oveja de tu redil, una oveja salvada y encontrada por ti, Jesús. Ayúdame hoy, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias te doy por perdonarme y quiero seguirte. Dame el poder del Espíritu Santo para yo seguirte y obedecerte. Amén y amén. Si has hecho esta oración, si lo ha hecho con devoción, con corazón sincero, el Señor ha oído su clamor y lo está obrando y está sanando y le está liberando y le está perdonando su pecado. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a todos mis oyentes, a todos los que siguen este video y estos videos, esta serie. Ayúdalos, bendígalos, sánalos, sea del COVID-19 o cualquier otra enfermedad, de tantas enfermedades que hay, que tú los sane en esta hora. Bendice, Señor, a nuestra sociedad, bendice a Colombia, bendice al mundo, bendice a toda persona que oiga esta palabra. Para gloria tuya te pido, Señor, y que sea libre de toda parálisis física y espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Comparte este video con muchas personas y con todos sus contactos para que también sean bendecidos y sean sanados por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios. Nos encontramos en un próximo video. Entre tanto, puede comunicarse con este servidor, Argemiro Calderón Montealegre, @gmail.com, con correo electrónico, o al número telefónico 313-829-0792. Que Dios los siga bendiciendo y hasta el próximo video.